Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos viendo el día domingo. Ya estamos tratando de hacer un resumen final de lo que hemos visto y que realmente, pues a final de cuentas es importante que nosotros aprovechemos al máximo todos estos estudios, todo este tiempo que hemos invertido, porque podamos crecer, porque podamos nosotros estar seguros de nuestra fe y que todo el esfuerzo que muchas veces ponemos para que quitándole tiempo a nuestra vida y poniendo en primer lugar pues el hecho de que podamos, el hecho de que busquemos en la palabra de nuestro Dios la guía, el camino que nos va a llevar hasta alcanzar su divina promesa. Ese, a final de cuentas, es el propósito. Por ahí están viendo la gráfica que yo les había puesto desde un principio en cuanto a que son los caminos por los que se puede llegar. El domingo ya retomando nuevamente esto, aunque pues disculpen que parezca algo repetitivo, pero he visto que realmente el estudio del domingo tuve algún problema con la transmisión y pues vi que eran pocas las visitas. Entonces supongo que pues dado que ya son temas que hemos visto, aunque se inició una continuación del tema, pero algo nuevo, de cualquier forma, pues vamos a reafirmarlo. Yo les decía el domingo, mis hermanos, aparte de preguntarles perdón esto, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración o algo que quieran aportar, adelante. Recuerden que aquí en cualquier momento pueden levantar la mano y con toda confianza, con toda celeridad, les doy la palabra para que pregunten o comenten lo que quieran. Todo es edificativo, todo en absoluto, sí sabemos aprovecharlo. Entonces, bueno, aquí les decía que hay esos dos caminos. Por un lado tenemos esta parte que es lo que se estableció según la ley y que Dios le estableció a su pueblo. Aquí podremos tal vez quedar entre que si era la promesa terrenal propiamente dicho o conllevaba también la promesa de la vida celestial, porque a final de cuentas esto es mediante la ley y los preceptos y todo lo que Dios le dio a su pueblo para que, a ver, permítanme, para que en un momento determinado pues él pudiera pudiera este pueblo alcanzar también la vida celestial. Yo les comentaba que aquí, como ven en esta gráfica, pues trato de ser lo más puntual y objetivo. La vida terrenal nada tiene que ver con la vida celestial. Es decir, no hay manera, absolutamente ninguna, de que por algún medio se pueda trasladar desde la vida terrenal a la vida celestial. No hay. Aunque muchos digan tal vez que el reino de Dios pues estará en algún lugar del espacio y que a lo mejor si logramos, si el hombre logra hacer una nave y dominar la cuestión del tiempo y la velocidad y todas esas cuestiones pueda llegar, no hay que ser ilusos, no hay manera, es otra dimensión que no tiene nada que ver con esto. Así que pues entonces, ¿cómo lograr llegar a esa vida celestial que está en la promesa de Jehová Dios? Bueno, como les comento, hay primero ese primer camino a través de la ley, de cumplir con los preceptos de Dios. Al dar la ley Dios a su pueblo y a los hombres en general, pues les hace ver que esa ley lo que contiene es evidencia el pecado. ¿Qué es lo que no se tiene que hacer y qué se tiene que hacer? Para que vivir bien, en primer lugar, alcanzar honra y gloria en este mundo y, como dice el apóstol, tal vez también alcanzar la vida eterna. Ahora bien, si no se cumple con la ley, si se cede al pecado, entonces la consecuencia es muerte. Claramente lo dice Jehová nuestro Dios cuando dice: el alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado es muerte.
por ahí, pues podría ponerle los textos, pero creo que ya lo sabemos demasiado como para que en un momento determinado pues entretenernos más para a fin de avanzar un poquito más. No necesito, creo yo, demostrarles que eso está escrito en la Biblia. Ampliamente se conoce. Ahora bien, hay una manera pues entonces de lidiar con el pecado, porque también es otra de las cosas que no podemos hacer ilusiones de pensar que somos inmunes de cualquier manera a pecar, y pues no lo es. Podemos caer en el error porque también, como ya se ha visto en otras ocasiones, la carne es proclive al pecado. Entonces, bueno, pero hay una manera de redimir o de pagar ese pecado, las consecuencias de ese pecado, y es a través del castigo, de la penitencia. Vamos a ver más adelante, cuando analicemos a este personaje icónico del cual vamos a tomar el ejemplo, cómo el castigo personal puede hacer que el hombre doblegue su cuerpo. Lo dice el apóstol Pablo: venzo mi cuerpo y lo pongo en sujeción, y eso es a través de pues de castigos, y castigos físicos. Esto me hace recordar las penitencias que se ponían aquellos monjes recluidos y que tenían una vida monástica y de contemplación, lejos del mundo y del pecado, pero que aún de pensamiento, de intención o de obra o por omisión consideraban que habían pecado, se encerraban en su celda, agarraban un látigo y se latigueaban hasta sangrarse, o eso, con tal de redimir su pecado o de que fuera perdonado. Entonces, como vemos, pues esa es la manera de lidiar con la ley. Ahora, esto, una vez que se cumpla con ello, como la Escritura bien dice, llegará un momento en el que vamos a levantarnos. ¿Por qué vamos a levantarnos? Quiero recordarles, sin entrar tanto en detalle, que nuestra entidad está compuesta, como ya lo hemos afirmado muchas veces, generalmente de tres entidades: un cuerpo, un alma y un espíritu. Ese cuerpo es este que conocemos y que a la postre va a fenecer, va a morir, así como nació, muere. Y bueno, ahí el alma, que es nuestra identidad, la personalidad de cada uno, la esencia personal de cada uno de nosotros, esa quedará dormida en algún lugar, o como sea, X, no lo sabemos a ciencia cierta. Yo en lo particular sería honesto en ese sentido y decirle que no sé a dónde van las almas y no sé qué hacen, aparte de decir que descansan, esperando el momento en que serán llamados, o seremos llamados todos a levantarnos y a enfrentar un juicio de Dios, el cual va a evaluar nuestra vida de pecado, de castigo, y en base a las obras que pudimos hecho, buenas, malas, a los castigos de redención que pudimos soportar, a las tribulaciones, decidirá Dios en su juicio si nos concede la redención o no. Si concede la redención, entonces podremos tener derechos al árbol de la vida, a la vida celestial. Ese es el camino que seguiremos. Si no aprobamos esa redención, pues vamos invariablemente a llegar a la muerte eterna. Ahora bien, no es el único camino, hay uno más. En la parte de abajo vemos que es a través de la gracia. Y la gracia viene dada por la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo hizo por toda la humanidad, sin pecado, sin motivo y sin que hubiera nada que lo mereciera. Él aceptó una muerte de ofrenda, de afrenta, perdón, que fue la crucifixión, como el más vulgar de los delincuentes, y lo aceptó para pagar la deuda de pecado que todos tenemos. Eso no quiere decir que con eso alcanzamos la redención o la salvación. No, Él de antemano, con su sacrificio, deroga o nos hace inmunes a la ley. Ahorita vamos a ver por qué. No es que no tengamos que cumplirla.
hay que recordar que Él dijo que no viene a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y como tal, pues nosotros estaríamos obligados también a cumplir. No es que con su muerte ya no tengamos que cumplir con la ley, no, de ninguna manera. Ahora bien, eso es la gracia. ¿Por qué? Porque, pues, como más tarde lo vamos a analizar con calma en las cartas de Pablo, él explica ampliamente qué significa esta gracia al sustraernos de la ley, al ya no estar sujetos a la ley. Pero esa gracia nos hace libres de la ley, pero no libres del pecado. Eso, ojo con esto. No nos hace libres del pecado. Y precisamente esa libertad con la que Jesucristo afirma que si lo conociéramos, conoceríamos la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. Pero si nosotros no nos allegamos a Él y no conocemos esa libertad, esa verdad, entonces estamos expuestos a fallar y a que nuevamente, en despreciando la libertad o no aprovechándola, podemos de igual manera que con el pecado ir directamente a la muerte eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando nosotros aceptamos la libertad, también aceptamos la responsabilidad de esa libertad. Va a recaer en cada uno de nosotros, no en el Espíritu Santo, no en nuestro Señor Jesucristo y mucho menos en Dios, como para decir que si nosotros fallamos es porque Dios no nos defendió, o porque no nos cambió, o porque no evitó que yo cometiera el pecado o hiciera lo malo, o porque nuestro Señor Jesucristo, pues a pesar de que murió por mí, no me limpió ni cambió mi actitud, o que el Espíritu Santo falla al guiarme y que sigo siendo tan pecador o más que antes de conocerlo. Esa es responsabilidad personal de cada uno de nosotros y no la podemos soslayar, ni podemos ni siquiera pensar que de alguna manera es responsabilidad, o esa responsabilidad se traslada tanto al Espíritu Santo como a Jesucristo nuestro Señor o a nuestro Dios Jehová, y mucho menos se responsabilizaría a cualquier otra persona o que nos rodee, cualquier entidad, sea persona, cosa o animal. Es total y exclusivamente nuestra propia decisión y responsabilidad. Y lo más grave de esto, mis hermanos, ojo con esto, que no tenemos justificación alguna. Y no la tenemos justificación alguna de decir que no sabíamos lo que hacíamos. Quizás en la ley, por no conocerla ampliamente, podríamos decir que se nos pasó. Pero esta responsabilidad de lo bueno y de lo malo no podemos justificar de ninguna manera, porque también ha dicho Dios, en el corazón del hombre ha puesto su ley. Y su ley es tan simple como hacer distinguir entre lo bueno y lo malo. Y desde el momento en que se abrieron los ojos del hombre a través del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el hombre empieza a tener conciencia de lo que es bueno y malo. Así que no hay manera de justificarse. Sabemos lo que se debe y no se debe hacer. En ese mismo sentido, pues al actuar bajo esa responsabilidad, estamos emitiendo nuestro propio juicio. Nosotros somos los que decidimos si hacemos lo bueno o lo malo. Como bien dice Dios, pongo el camino, pongo ante ustedes la vida y la muerte. Escoge, tú decides qué quieres. Así que estamos en total libertad. Así que ese juicio propio nosotros lo vamos a llevar a cabo. Y más adelante lo vamos a ver cómo se escenifica en la realidad. Así que si nosotros podemos pasar nuestro propio juicio y decimos y afirmamos que somos inocentes y que hemos cumplido, podemos alcanzar la redención y luego la vida celestial. Pero no es tan fácil. No solamente es decirlo, es demostrarlo. A Dios no se le puede engañar. Y bueno, por ahí pues eso fue en resumen lo que vimos, lo que empezamos a ver, intentando o tratando de establecer
que eso es nuestra alternativa ya como resumen de lo que es la religión. Aquí está contenida la religión, de eso se trata. De eso se trata, no es una actividad de fin de semana, ni de fiestas, ni de celebraciones, ni de conflictos sociales, políticos. No, no se trata la religión de eso. La religión se trata de que estamos relacionados con Dios para que podamos vivir y llegar eventualmente a su reino, y que esto es lo que rige nuestra vida, si lo queremos, y si no, de todas maneras así va a ser. Bien, ahora pasamos también a otra cuestión de entonces cómo hacer o cómo lograr que hay que cumplir, como bien dice nuestro Señor Jesucristo, no vino a abrogar la ley. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo no quedamos libres de la ley, porque Él mismo dice, yo he venido a cumplirla. Entonces, el problema ahora es cómo cumplir la ley, pero bajo la gracia, sin estar sujeto a la ley. Bueno, para esto, mis hermanos, yo voy a echar mano de, como el domingo ya lo habíamos visto, de un personaje muy icónico, el cual vamos a tomar como ejemplo de vida, y este es el rey David. Es muy importante esto. Hay muchos personajes en la Biblia, desde el mismo Abraham, tenemos a Noé, Enoc, que se lo llevó, fíjense, Enoc fue directo al reino, lo arrebató Dios, ¿cómo le hizo? No sé, pero sería interesante ver cómo le hizo para ver si nos pasa igual, ¿no? Pero bueno, les digo, el mismo Moisés, etcétera, pero en particular es muy importante el rey David, porque tuvo una vida de altibajos, se fue a los extremos, pero él logró, con todas sus debilidades, con lo peor que pudo haber sido, logró conquistar esa libertad que Dios le dio. Por eso a mí me parece en particular pero tan importante el que analicemos. Y bien, por lo tanto, entonces, vamos primero a ver el entorno, quién era este personaje. Esto vamos a ver que según la tradición bíblica, o como muchos dicen, o el mito, según algunos, y les voy a decir por qué el mito. Miren, yo les decía que debemos de tener cierta reserva para con lo que leemos en la Biblia, y no porque esté mal o porque no sirva, no, al todo lo contrario, pero hay que entender algo, que la Biblia no es un documento histórico que se pueda comprobar, pues vamos a ver de alguna manera. Sin embargo, estudios profundos de arqueología, de historia, de sociología, etcétera, han demostrado que mucho de lo que está escrito en la Biblia, pero bastante, pues es mitológico, es parabólico. Entonces, realmente podríamos caer en algún error de ese tipo, y por eso yo les recomendaba una cierta reserva. No es que esté mal. A ver, adelante, Polita. Te escuchamos. Abre tu micrófono, está cerrado. Ah, ya. Adelante. ¿Sí me oyes? Sí, claro, perfectamente. Con respecto a lo que dices, no sé qué tú nos quieres decir, porque aquí yo no te entiendo. ¿En qué aspecto? ¿En qué punto? Pues estás haciendo una pregunta, ¿no? Sí, sí. Pero Por no eso te te pregunto, entendí. ¿qué es lo No que te... amplío o querrías que aclarara de alguna manera?
Bueno, pues es que el Señor, mm, amándole con todo el corazón, dices que es por ahora, es por, de otra forma, bueno, eso entendí, el cumplir la ley, así lo entendí. Entonces, ¿de qué forma? Pues amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque los mandamientos, que son 600 y pico, 613, que son los que fueron dados a los israelitas, pues no los podemos cumplir, no tenemos la capacidad para cumplirlos. Ellos se mofan de tener la ley y de cumplirla, pero no la cumplen tampoco. Así vino nuestro Señor Jesucristo y Él sí la cumplió, pero nosotros que estamos por gracia, es por amor a nuestro Padre Celestial, dice, y a tu prójimo. Si dice que toda la ley se cumple en esos dos mandamientos, porque es difícil amar al prójimo como así, como uno mismo. Ajá. El prójimo tú no quieres nada malo, porque tú no quieres nada malo para ti, te humillas. Así, el amor de los hijos es parecido, ¿no? Tú das todo por un hijo. Bueno, eso entendemos que los padres, así, más que nada las madres. Damos todo, todo, no nos importa nada, porque son nuestros hijos. De misma manera, pues nuestro Padre Celestial al darlo, pues le debe haber dolido mucho, porque era su hijo, su espíritu. Entonces, amarlo es amarlo de veras, con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y a tu prójimo, pues así lo vas a amar, amando, porque primero es al prójimo, para poder, para que él pueda creer que de veras lo amamos a él, porque él manda amar al prójimo. Entonces, ahí estamos cumpliendo la ley, no es que no hagamos el sábado o X mandamiento. Claro, Ahí claro. se, ahí es todo cuando tú amas al prójimo. Y qué difícil, qué difícil. A veces hay que empezar con los de la casa. Y es difícil porque es donde hay la controversia. Y por amor tú lo haces. Entonces, por amor a nuestro Dios, hacemos muchas cosas, pero por amor. Si no hay amor, no lo vamos a hacer. Nunca. Bueno, no sé si coincido contigo o yo me salí, No, no no, sí, capto sí, todo bien. entiendo, Polita. Mira, sobre todo eso, yo quiero recordarles algo que lo menciona así mi hermana Polita y quiero abundar en eso con algo más importante. Jesucristo nuestro Señor dice, un nuevo mandamiento doy. Y no es que sea un nuevo mandamiento, sino que es un mandamiento reformado. Vamos a decir así, hecho perfecto. Y es, yo les digo que se amen como yo los he amado. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros? Dio la vida. Cuando seamos capaces de dar la vida por el propio enemigo, por el que nos está maltratando, cuando pensemos no mal del que nos defrauda, del que no está de acuerdo con nosotros, cuando nosotros seamos capaces de soportar a aquel que está angustiando nuestra alma, entonces podemos decir que exactamente estamos cumpliendo con toda la ley. Entonces, como ven, no es una cosa fácil. Eso a veces decimos, ay, es que basta con amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Y yo lo digo, podemos decirlo fácilmente. Por eso dije, y esto, a ver, permítame poner nuevamente la esta. Por eso les digo aquí que es cuestión de responsabilidad y de juicio propio. Si me tienen paciencia y llegamos al punto en el que el rey David pasó por todo esto y cómo le hizo, podemos tal vez entender un poquito más de lo que se trata. Porque hasta ahorita se nos hace muy fácil, y recuerdo cuando nuestro hermano Juan en sus predicaciones decía que era más fácil llegar al reino de Dios que ir a un estudio o que estar presentes aquí. Fíjense, aquí tenemos 16 de nuestros hermanos y no somos todos. Quiere decir que es muy complicado.
poder establecerse aquí, ¿no? Pero decimos que si vamos al reino, si alguien le dice, tú no vas a llegar al reino de los cielos, no, sí, yo sí quiero y sí voy a ir. Eso es fácil decirlo. Pero si no podemos estar presentes, tal vez el internet no nos sirve, tal vez el teléfono me falló, no me da, etcétera, cualquier cosa de esas, y decimos, es que yo sí quería, pero miren, el internet no sirve. Entonces, si no podemos con esas circunstancias lidiar, ¿ustedes creen que seremos capaces de dar la vida por alguien? A veces, cuando vamos a acudir al estudio, se nos hace difícil porque está lejos, porque no hay transporte, porque está lloviendo, porque estamos cansados, y no nos está pidiendo la vida Dios para poder estar. Entonces él decía, no, pues es que es más fácil llegar al reino de Dios en ese sentido, que ir al estudio, porque a veces estaba vacío, nadie asistía. Entonces, por eso, mis hermanos, yo quiero que tengan paciencia y que, claro, adelante, no importa, nos vamos lento y todas las comentarios y aclaraciones que se quieran hacer. Vamos a ver precisamente en el rey David cómo le hizo él, ¿sí? Y ahorita yo estoy tratando de establecer el entorno para que tengamos una visión muy amplia de su vida. Y por eso les comentaba que mucho de lo que se dice del rey David escrito en la Biblia, se dice que no es comprobable y se considera hasta de alguna manera mitológico. Pero bueno, eso vamos a dejarlo por la paz, nada más como comentario, y les digo, él estuvo presente ahí en Israel entre el año 1035 y el 970 antes de Cristo. Perdón, Polita, si eres un poquito más objetiva y no tengo mucho tiempo, disculpa como con esto, adelante en tu comentario para poder avanzar. Sí, es que, bueno, yo lo digo como lo pienso. No quiero ofender a nadie, y menos a ti. Lo que pasa es que te voy a hacer una referencia y después te voy a decir por qué la dije. Tenía un concepto de que tú eres hosco, que tú eres grosero, que tú no tenías amor. Te lo digo porque así lo pensaba. Pero el día que muere Juan y que eres el único, porque ni los que fueron se atrevieron a cargarlo. Tú sabías de la enfermedad igual que todos. Esa enfermedad nada más sabías que era muerte. Y quizás pensaste, pues a lo mejor me la pega, pero tú lo cargaste y ya estaba muerto. Y me dice, Ricardo me comenta, entonces yo digo, pues es que este hermano sí tiene amor a nosotros. Y todos mis pensamientos negativos, porque de veras, sinceramente, los pensaba, los eliminé. Dije, no, no es así como yo pienso. Si no, no lo hubiera hecho. Ese comentario lo hago no para halagarte ni que te halaguen, pero es algo que me quedó a mí muy, muy en la mente. Cuando yo siento, porque eres así, es tu manera de ser, y todos tenemos una manera de ser, y hay que aceptarte, porque entonces, si no te aceptamos, si no aceptamos a un hermano, porque no nos gusta su manera de ser, pues es que no lo queremos. Entonces tenemos que asimilar y aceptarlos. Ese es lo primero que tenemos que hacer, aceptar al prójimo tal y como es para poderlo querer. Eso es todo, hermano. Dios te Amén, bendiga y gracias, te guarde. Polita, gracias por tus palabras. Pero esto, indudablemente, como les comento, cada quien hace su labor y su lucha como puede, es una lucha personal. Siempre lo he dicho así, y somos responsables de cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros sabe qué está haciendo. Por eso es que escogí precisamente esto del rey David, porque es muy icónico y vaya, que si lo analizamos con calma nos vamos a dar cuenta cuál es realmente nuestra tarea y el papel que vamos a desempeñar en la religión verdadera. Entonces, pues, les comento, su entorno histórico es hace alrededor del año 1000 antes de Cristo. Él era el octavo hijo de un descendiente, inclusive de un descendiente que no era judía, de Ruth. Su padre Isaí, él tenía 7 hijos más,
y creo que él era el más pequeño, inclusive con otra mujer, y no lo querían los demás. Entonces a él lo pusieron de pastor y lo relegaron. Eso es lo que se sabe sobre todo de él. Y bueno, esto lo podemos leer en los libros de Samuel, primera y segunda, a partir del capítulo 16. Ahí es donde empieza a darnos la historia de este joven que pues es muy llamativo por su figura, por sus hechos, por todo lo que hizo. Así que ahí vamos a entender cómo el primer rey de Israel fue Saúl, porque el pueblo pidió un rey, como todas las demás naciones, y querían. Yo les comentaba el domingo que esto nace tal vez, lo que entra dentro de lo histórico, lejos de lo mitológico, es que al parecer hay que recordar que Israel se gobernaba a través de los jueces antes de que tuvieran rey, y de los profetas, y pues ellos eran los que dominaban. Aquí el profeta Samuel era un personaje muy significativo en el pueblo y tenía un gran poder dentro del pueblo. Aquí lo que se puede suponer es que de alguna manera Samuel sentía celos de que ahora tuvieran un rey que lo iba a desplazar. Porque hay que recordar cómo en la Biblia escribe que Dios les advierte que pues no escojan un rey porque van a tener muchos problemas. Ahí lo pueden leer. Ahí las dos puede especulativamente pensarse, y no sin mucha razón, de que tal vez no era tanto que Dios se opusiera, sino que Samuel pues de alguna manera no quería perder su protagonismo. Como quiera que sea, de cualquier manera se decide que Dios decide que les dé un rey y que lo va a escoger. Ese rey es escogido por Dios, pero hay que recordar que ese rey falló, desobedeció a Dios y tuvo grandes problemas. Entonces aquí la pregunta que uno se haría es, ¿Dios se equivocó al escoger a Saúl? Podríamos decir, bueno, Saúl decidió cambiar, y eso nos daría pie y elementos para considerar que a final de cuentas no actuamos por nuestra propia libertad, nuestro propio albedrío, libre de la influencia de Dios, aun cuando seamos escogidos. Así como fue escogido Saúl, pero él hizo lo que quiso, sin que el Espíritu Santo lo guiara, o no sé. Podemos leer con detalle y nos vamos a dar cuenta de que hay dos cosas: o Dios se equivoca, o Saúl hace lo que quiere. Como quiera que sea, Saúl perdió el favor de Dios. Entonces Dios decide que habrá otro rey, y lo escoge también, o le dice al profeta Samuel que vaya a escogerlo. Significativo cómo va, que es a escondidas de Saúl, que va y se reúne con Isaí, manda llamar a todos sus hijos, y después de que desfilan les dice que no es ninguno de ellos, que falta uno. Entonces él dice, bueno, pues es el más joven, pero ese no está aquí, es pastor. Entonces Samuel le dice, bueno, si no está presente aquí, no vamos a comer y no vamos a avanzar. Cuando llega el joven, pues entonces Samuel lo designa y dice, este es el escogido. Eso le trae como consecuencia el primer problema a David, porque le trae el celo de sus hermanos, que pues obviamente no les gusta, porque lo consideran el bastardo, el paria, el peor, y lo castigan mucho. Así pues, entonces, así es como es escogido David, siendo pastor y el más joven. Ojo, aquí en la Biblia dice que era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Esto es importante. Ahorita discúlpame, a menos que sea algo nuevo, algo importante, porque ya voy a terminar. A ver, adelante. Mira, podrías tomarlo en otro estudio. Yo tengo la duda ahí cuando él dice que en pecado fui hecho. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Así es. Él lo Por dice eso muy claro. Bueno, ya nada más eso. Ajá, sí, correcto. Es lo que les comentaba, que lo lean ahí en 1 de Samuel 16, a partir del capítulo 16 se van a ver cómo Isaí tenía varias mujeres, y se consideraba
que esta no era muy legítima, es la última. Entonces, de alguna manera se podría interpretar que por eso lo dice, pero de cualquier forma es escogido él porque por su carácter, por su personalidad. Importante esto, la personalidad es lo importante y es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Entonces, se dice que aunque cuando era joven no tenía un aspecto de rey, se dice que tenía un corazón de león y un espíritu muy valiente, y además era totalmente temeroso de Dios. Así que pues entonces ya es escogido. Sin embargo, el rey Saúl, al perder el favor de Dios, pues cayó de su gracia y él tiene un problema. Se dice que hay un espíritu que lo atormenta, pero la realidad de esto es que históricamente, si eso tal sucedió, parece ser que tenía un problema de esquizofrenia y él sufría mucho. Y bueno, como sea, de cualquier manera, pero alguien le dice que hay un joven que sabe tocar bien el arpa, la citara, y que es muy... se lo recomiendan a Saúl. Y Saúl lo manda a llamar, lo nombra su escudero, y cuando David le toca el arpa, él se calma y se tranquiliza, y eso hace que Saúl lo empiece a amar, lo empiece a verlo bien. Entonces, todo esto sucede en su juventud, pero aparte de esto llegamos al punto en el que está en conflicto Israel con los filisteos y están en batalla. Ahí en las filas, en una de las batallas más importantes, hay un gigante, porque los filisteos se aliaron con gigantes de los que habla también la Biblia, y él desafía al ejército de Israel y les dice que nombren a uno, y si lo vence, ellos serán esclavos de Israel, pero si él vence, Israel será esclavo. Para terminar, y para que lo retomemos el domingo y el próximo miércoles, esto lleva a algo que mejor les digo que lo lean con calma, que es lo que pasó con David cuando se enfrentó a Goliat. Yo creo que Polito nos ha explicado mucho con sus niños todo esto que pasó, es muy hermoso. Léanlo, analícenlo, y el domingo lo vamos a comentar, y también por supuesto el viernes, porque ahorita pues ya estamos terminando y no quiero extenderme de más para ir con calma. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, algo, un par de minutos. Adelante, si alguien quiere comentar o preguntar algo. ¿Algo más, algo que quieran comentar o decir? Entonces, por lo Pues tanto, veo adelante, que Polito. nadie quiere participar, pero pues yo siempre me da pena porque Adelante. siempre meto mi... Pero quiero decir que eso nos va a hacer estudiar, porque hay muchas historias que De eso las se trata. desconocemos, De eso se ¿sí? trata. Bien, mis hermanos, pues nos despedimos, que Jehová les bendiga y les guarda. Nos vemos el domingo en vivo. Y a ver, adelante mi hermana Mercedes, antes de irnos, comentario. Bueno, rápidamente, ¿no? Saúl falló por sí mismo, porque Claro. recuerdo que ahora en la oportunidad que tuviste de venir, ¿no? Así se hablaba, ¿no? Del libre albedrío y que de todas las opciones que tenía el hombre para poder elegir. Y siento yo, ¿no? Que él eligió mal, así como también nosotros podemos elegir mal, ¿sí? Entonces, no es que haya fallado Dios, todos los planes de nuestro Padre Celestial son correctos, Ujú. pero dentro de esas opciones que tiene el hombre al ejercer su libre albedrío, pues ahí es donde se equivocan, ¿no? Eso pienso yo. Gracias, mi hermano. Así es, así es. Bien, gracias. Pues concluimos, que Jehová les bendiga y les guarde.